Buenas tardes, mi nombre es María Araceli de la Cruz Medrano. Soy del municipio de Peñón Blanco, curso el séptimo semestre de Agronomía a Distancia en el Instituto Tecnológico de Torreón. En esta ocasión, en la materia de higiene pecuaria que nos imparte el docente, el doctor Jesús Antonio Beltrán Legazpi, desarrollaremos lo que es la unidad 2, la unidad 2, epidemiología descriptiva. La epidemiología descriptiva, como su nombre lo indica, nos describe cómo se distribuye una enfermedad o un evento de salud en cierta población o lugar. Durante un determinado periodo de tiempo nos indica su frecuencia, los factores o factores asociados con la enfermedad o evento. Los objetivos de esta unidad son planear la estrategia e implementar las técnicas de prevención y control de las enfermedades de los animales domésticos, evaluar las repercusiones sociales y económicas de las enfermedades de los animales domésticos y por último tenemos conocer y aplicar las normas oficiales, las leyes ganaderas y de sanidad animal. Las competencias a desarrollar son identificar los componentes del sistema epidemiológico, valorar la importancia de las medidas sanitarias en las explotaciones animales para la preservación de la salud. A lo largo de esta exposición detallaremos punto por punto cada subtema de esta unidad. Como primer subtema tenemos la conceptualización de la epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes del estado de salud de la enfermedad o eventos en poblaciones específicas y su aplicación al control de problemas de salud. La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia de la aparición de la enfermedad y de sus determinantes en la población. Su campo epidemiológico. Desde la década de los 90, se ha hecho más evidente que la epidemiología cubre un vasto campo dentro de los servicios de salud, identificándose 4 grandes agrupaciones. Como primera tenemos el estudio de la situación de la enfermedad, de la salud. Como segundo punto tenemos la vigilancia epidemiológica. El tercer punto es el estudio de los causales y explicativos. Y el cuarto punto es la evaluación de los servicios, programas y tecnologías de la salud. Para formular una sola definición, tuvo que haber varios estudios a lo largo del tiempo, varios estudios científicos que se sometieron a prueba, con experimentos ya sea de animales o de plantas, y cuando ya se autorizaban o se daban por aprobados, hubo varios científicos que hicieron sus aportaciones. Mencionaré algunos en esta presentación, algunos de los conceptos que se aportaron para la epidemiología. Por ejemplo, Floss, en 1927, nos dice que la epidemiología es la ciencia de las enfermedades infecciosas entendidas como fenómeno de masas o de grupo, dedicadas al estudio de la historia natural de las mismas. Greenwood, en 1934, nos dice que la epidemiología es el estudio de la enfermedad como fenómeno de masas. Morris nos dice que la epidemiología tiene como objeto el estudio de la salud y la enfermedad de las poblaciones. McMahon, en 1970, nos dice que la epidemiología es el estudio de la distribución de la enfermedad o condición de una población y los factores que influyen en la distribución. Lillieflied, en 1977, nos dice que la epidemiología estudia el razonamiento y método propios del trabajo objetivo en medicina y otras ciencias de la salud. Last, en 1989, nos dice que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados con la salud de determinadas poblaciones. Armijo, en 1994, nos dice que
que la epidemiología es la ciencia que se utiliza en la investigación y solución de cualquier problema de la salud que concierne a la comunidad. McMahon en 1996 nos dice que la epidemiología aplica los métodos cuantitativos al estudio de los problemas relacionados con la salud. Si ponemos atención o si nos ponemos a analizar cada uno de los conceptos a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, todos se relacionan con que la epidemiología estudia las causas que afectan a un grupo o a una población cuando hablamos de salud. Lo diferente es que cada uno lo ve en diferentes perspectivas. Cada uno lo ve, a uno lo ve en medicina, otro lo ve en economía, otro lo ve, cada uno lo ve en diferentes tipos de situaciones, pero todos coinciden en que la epidemiología estudia las causas que afectan la salud de un grupo o población, ¿sí? Continuando en esta unidad, el siguiente subtema es los parámetros poblacionales. Nos dice que los parámetros poblacionales se caracterizan y describen las poblaciones. Dice que son equivalentes a los estadísticos de las muestras. Dice que un estadístico es una función de la muestra. Esto es, depende solo y exclusivamente de una muestra. Nos dice que los parámetros no varían, que son constantes. Entonces, cuando hablamos de parámetros, hablamos de patrones, ¿sí? En el siguiente subtema nos describen los patrones temporales de presentación de la enfermedad. Los patrones temporales de enfermedad son términos utilizados para describir la presentación temporal de las enfermedades en una población, lo cual nos permite la determinación de tendencias estacionales y de largo plazo. Adicionalmente, pueden entregar información sobre las características epidemiológicas de alguna enfermedad. Nos dice también que los patrones temporales de las enfermedades pueden ser categorizados en endémicos, epidémicos, esporádicos y finalmente pandémicos. Los patrones temporales son presentados gráficamente, utilizando las curvas epidémicas, las cuales corresponden a gráficas de barras que muestran el número de nuevos casos sobre el eje y tiempo en el eje horizontal. El término endémico se utiliza en dos sentidos. El primero describe la presencia constante de una enfermedad y en una población, y el segundo describe la frecuencia normal de su presentación en una población. Este término implica un estado estable de la presentación. Si la enfermedad es bien entendida, entonces este nivel endémico es a menudo predecible. La presencia epidémica de una enfermedad corresponde a una frecuencia de presentación sobre el nivel esperado. Y cuando hablamos de la presentación esporádica, decimos que es la que corresponde a una presentación irregular o aleatoria de una enfermedad, observándose un caso o clúster de casos. Y luego, finalmente, consideramos pandemia cuando una epidemia se encuentra ampliamente diseminada y afecta a una gran proporción de la población y puede ser afectados muchos países. Los patrones especiales de la presentación de una enfermedad. Cuando hablamos de patrones quiere decir algo que se sigue. Entonces, aquí nos dice que los patrones especiales de la presentación de una enfermedad quiere decir como algo que caracteriza. Los patrones es lo que caracteriza. Los patrones que se presentan en cada animal son diferentes. Se dan de acuerdo a los cambios climáticos, por ejemplo. Dan lugar a una alteración de los patrones de las enfermedades y a la cual la aparición de nuevos síndromes, en particular en los que se propagan por medio de insectos, que son especialmente susceptibles del medio ambiente debido al impacto de las temperaturas, la humedad y la demografía de los vectores. Estos patrones son los más visibles.
y son los que regularmente afectan a los animales. Tenemos también lo que es